¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez e Iscorbe. La primera noticia es que los socialistas europeos dijeron que no apoyarán a Ursula von der Leyen para repetir como jefa de la Comisión Europea si no excluye a los partidos de derecha radical. El secretario general del Partido Socialista Europeo, así se llama la bancada socialdemócrata en el Parlamento Europeo, Giacomo Filibeck dijo que no se sentarán a la mesa, es decir, ni siquiera negociarán con el Partido Popular Europeo, eh, si permite que los partidos de derecha radical determinen las prioridades de la legislatura. Eh, Diría que es muy tarde para eso, porque en temas como el migratorio, para efectos prácticos, ya lo han hecho a nivel de cada país. El Partido Popular Europeo es la fuerza con más votos en la última elección para el Parlamento Europeo, lo cual en principio allanaría el camino para un segundo periodo a cargo de la jefatura de la Comisión Europea, el organismo burocrático, pero también con funciones ejecutivas de la Unión, a Ursula von der Leyen, su candidata, que ahora requiere ser nominada por los 27 líderes de la Unión, cosa que parece va a ocurrir, pero además requiere mayoría absoluta del Parlamento Europeo. Eso implica 361 votos y el Partido Popular Europeo, siendo la primera fuerza, no llega a 200. Eh, y esto tiene que ver con que en las vísperas de las elecciones que se llevaron a cabo del 6 al 9 de junio, eh, Ursula von der Leyen había dicho que podía pactar con fuerzas de la bancada de los conservadores y reformistas europeos, que a criterio de Ursula von der Leyen eran pro-europeos, pro-ucranianos y estaban a favor del Estado de Derecho. En principio, querría decir que son democráticos. Eh, por el lado del Partido Socialista Europeo y probablemente también liberales y verdes, y obviamente la izquierda radical en el Parlamento Europeo, uno no confían en la presunta moderación de estos partidos que provienen de la derecha radical, como el de Giorgia Meloni, que habría que recordarlo, aunque ella se haya moderado una vez en el gobierno, viene de la tradición fascista italiana. Eh, y claro, el temor es a que se desmantele el cordón sanitario que los partidos democráticos habían tendido respecto a opciones radicales de ambos extremos del espectro político, pero las bancadas de derecha radical representan 5 veces el número de diputados que representan las bancadas de la izquierda radical. Entonces, no hay comparación en cuanto al grado de riesgo que representan. Y habría que recordar que partidos miembros del Partido Popular Europeo, valga la redundancia, ya tienen acuerdos o forman coaliciones de gobierno con la derecha radical en Italia, República Checa, Suecia y de manera más reciente en Países Bajos. La segunda noticia es que barcos de guerra rusos llegan a Cuba. Son básicamente una fragata misilera y un submarino a propulsión nuclear, pero y el gobierno, digamos, cubano aclaró esto, propulsión nuclear, no portan armas nucleares, ¿no? Además, llegan a La Habana después de haber realizado maniobras militares que implicaron el lanzamiento virtual, lo aclaran, de misiles de alta precisión en el Océano Atlántico y según el Ministerio Ruso de Defensa navegaron cerca de las costas de la Florida. El Ministerio de Exteriores cubano no solo aclaró que no había armas nucleares a bordo, sino que además estas maniobras no representan una amenaza para la región, consideración con la cual estuvo de acuerdo el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, que sin embargo aclaró que las maniobras fueron supervisadas por buques de la Marina de Guerra de los Estados Unidos cuando se acercaron a las costas de la Florida. No es la primera vez que se realizan este tipo de maniobras en el Caribe con presencia de buques rusos, pero es la primera vez que ocurre después de que Putin lanzara la advertencia de que al permitir los países de la OTAN que
Ucrania utilice las armas que le envían para atacar blancos dentro del territorio ruso, Rusia podría hacer lo mismo respecto a estados que tuvieran como rivales a países de la OTAN. Finalmente, en Francia, el partido Los Republicanos expulsó a su propio presidente. La comisión ejecutiva lo expulsó a Eric Ciotti por una votación unánime por acordar una alianza preelectoral con la agrupación nacional de Marine Le Pen para las legislativas anticipadas que se van a realizar la primera vuelta este mes y la segunda vuelta a principios de julio. Esta iba a ser la primera vez que la derecha tradicional francesa rompía el cordón sanitario tendido por los partidos democráticos sobre los partidos de derecha radical. Ciotti asegura, sin embargo, que sigue encabezando el partido y los republicanos es el más reciente entre los nombres sucesivos que han tenido los partidos formados por la corriente conservadora golista, es decir, seguidora del líder histórico Charles de Gaulle, que ha gobernado Francia la mayor parte del tiempo transcurrido desde la Quinta República, fundada en 1958. En cuanto al tema de análisis, se acaban de cumplir 6 meses del gobierno de Javier Milei en la Argentina y un poco quería mostrar ejemplos de cómo, sin haber cambiado el discurso y sin haber cambiado aparentemente las convicciones políticas del propio Milei, sí ha empezado a cambiar la conducta en el gobierno de Milei respecto a temas que anunció desde siempre, pero sobre todo desde la campaña electoral. Por ejemplo, la presunción de Milei de que no existe tal cosa como fallas de mercado. Para decirlo con absoluta claridad, y voy a leer párrafos enteros para que quede claro que esto no es una atribución mía, para Milei cualquier transacción en donde una de las partes no ejerza coerción física sobre la otra debe ser considerada una transacción voluntaria, y esa es la razón por la que él en principio no cree, por ejemplo, que un monopolio, aun si pareciera tener capacidad de impedir el ingreso al mercado de competidores, no debiera ser considerado una falla de mercado, la existencia de un monopolio de ese tipo. En su conferencia en Davos, por ejemplo, Milei dijo lo siguiente: si las transacciones son voluntarias, el único contexto en el que puede haber un fallo de mercado es si hay coacción. Y el único con la capacidad de coaccionar de manera generalizada es el Estado, que tiene el monopolio de la violencia. Pero claro, que el Estado sea el único que puede ejercer coacción de manera generalizada no quiere decir que no se puede ejercer coacción en ámbitos específicos sin necesariamente la participación del Estado. En un debate previo a las elecciones con el líder peronista Graboy, cuando Graboy dice: el problema es cuando hay alguien que tiene la posibilidad de imponerte bajo una fachada de libertad una situación opresiva, hacerte trabajar 14 horas por día, y ahí Milei lo interrumpe y le dice: o sea, te pusieron la pistola en la cabeza obligándote a trabajar. Grabois dice: no, porque hay otras formas de coerción que no son la pistola en la cabeza. Si vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, yo elegiría ser explotado, pero esa no es mi voluntad. Y Milei dice: no, bueno, ¿cómo que no? Tenés también, podés elegir. Y Grabois le dice, como provocándolo: morirte de hambre. Y Milei dice: morirte. Y claro, obvio. Entonces, siempre y cuando tengas la oportunidad de, en caso de rechazar una oferta laboral, morirte de hambre como única alternativa, la transacción sería voluntaria porque no ha habido coacción física. Es la forma en que entiende esto Milei. Habría que empezar diciendo que esta no es la forma en que esto ha sido entendido por la gran mayoría de liberales a lo largo de la historia de esta corriente política. Por ejemplo, en Capitalismo y Libertad, Milton Friedman, al que cita de manera encomiosa Milei en sus libros,
Friedman dice lo siguiente respecto a los monopolios. Un intercambio es verdaderamente voluntario cuando existen alternativas casi equivalentes. El monopolio implica la ausencia de alternativas y por ende inhibe una efectiva libertad de intercambio. Es decir, Friedman dice exactamente lo contrario de lo que dice Milley, porque las alternativas no basta con que existan, sino que tienen que ser equivalentes. Si la alternativa es morirse de hambre a comprar, digamos, alimentos al precio que a los que lo vendería el único ofertante que tiene capacidad de impedir el ingreso de competidores, no cumpliría con el requisito de proveerse alternativas casi equivalentes que plantea como condición para un intercambio libre Friedman. Lo mismo ocurre con Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, cuando dice que el Estado debe limitar la libertad natural de los seres humanos cuando el ejercicio de esa libertad natural puede causar daño a la sociedad. La cita textual de Adam Smith, esta es la página 293 de La riqueza de las naciones, edición del Fondo de Cultura Económica de 2010, la cita textual de Smith dice lo siguiente: el ejercicio de esta libertad por un contado número de personas que puede amenazar la seguridad de la sociedad entera puede y debe restringirse por la ley de cualquier gobierno, desde el más libre hasta el más despótico, ¿no? Y Smith aplica ese criterio cuando se habla de la concertación empresarial. Cuando los empresarios, en lugar de competir, concertan tarifas o precios en favor propio y en detrimento del consumidor, ahí es cuando se aplica este criterio de que el Estado debe limitar la libertad natural de los individuos o empresas cuando éste puede afectar a la sociedad en su conjunto. Nuevamente, criterio totalmente distinto al de Milley. Y claro, en el caso específico de los monopolios, que para Milley nunca son una falla de mercado, hay circunstancias bajo las cuales un monopolio no necesariamente constituye una falla de mercado. Por ejemplo, hay monopolios como, a criterio de la revista The Economist, Walmart en comercio bueno, no es exactamente un monopolio, pero en todo caso es una empresa con una posición, digamos, de liderazgo en el mercado. Walmart sería un ejemplo de algo cercano a un monopolio en los Estados Unidos, que siendo eficiente y para evitar el ingreso de competidores en el mercado, transfiere parte de las ganancias que genera a los consumidores. Lo mismo podría decirse de monopolios que son producto de una innovación tecnológica, como el servicio de streaming que proveía inicialmente casi exclusivamente Netflix. Netflix empezó siendo algo cercano a un monopolio, pero nunca hubo barreras al ingreso de competidores, y según la revista Forbes, ahora ya hay más de 200 servicios de streaming en el mundo. 15 de los cuales, al menos, tienen 50 millones de suscriptores o más a nivel global. Es decir, ahora Netflix tiene un cúmulo de competidores. Entonces, el punto con lo que dice Milley no es que haya circunstancias bajo las cuales los monopolios no constituyan una falla de mercado, porque tienen que comportarse como si estuvieran en un mercado competitivo para ser más eficiente que potenciales competidores que en principio podrían ingresar a competir en ese mercado. Pero también es cierto que hay circunstancias bajo las cuales los monopolios no son producto de la eficiencia, sino, por ejemplo, del poder de mercado. Es el caso de empresas como Facebook, que compra Instagram en 2012 y WhatsApp en 2014, con lo cual impide que estas empresas puedan competir con su servicio Facebook, ¿no? Porque ahora pertenecen bueno, podrán competir, pero ahora básicamente las ganancias son todas de la misma compañía. Instagram claramente
era un competidor potencial de Facebook. Alphabet, la propietaria de Google, el buscador más usado en el mundo, en Internet, ha invertido desde 2013 a 2018, en solo 5 años, en más de 300 startups, ¿no? Empresas que están todavía en una etapa inicial de desarrollo, pero que eventualmente podrían convertirse en competidores, ¿no? Y entonces los compra en esa etapa inicial antes de que puedan llegar a ser competidores. Según The Economist, entre 1998 y el año 2018, empresas de Europa y Estados Unidos invirtieron 44 trillones de dólares en adquisición de potenciales competidores para crear poder de mercado, para tener capacidad de influir sobre los precios a los que venden sus productos o servicios. Y además hay formas de establecer que hay un problema de poder de mercado. Si se trata de ganancias extraordinarias en mercados potencialmente competitivos, tarde o temprano esas ganancias tenderían a reducirse para equipararse con la media del mercado o acercarse a la media del mercado a través del ingreso de nuevos ofertantes, el ingreso de competidores. Pero si uno ve una situación en la cual hay empresas que obtienen ganancias extraordinarias durante años sin que ingresen nuevos competidores, ahí hay un indicio claro de un monopolio capaz de establecer barreras al ingreso de otros ofertantes del mismo bien o servicio. El reporte que revisé sobre este tema decía que el criterio para medir ganancias extras por encima significativamente de la media era el flujo de efectivo disponible, free cash flow en inglés, y decía que para empresas no financieras ese flujo de efectivo disponible estaba un 18% sobre el promedio de los últimos 20 años, en 2018, como proporción del Producto Bruto Interno de cada país en donde estaba la matriz de las empresas que obtenían esas ganancias extraordinarias. Y además decía el reporte de que revisé que las firmas que tenían ganancias extraordinarias en 1997 aún las tenían en 2017, es decir, no se habían reducido a través del ingreso de competidores en el mercado en cuestión. Eso en sí mismo es un indicio de un mercado con barreras, con un monopolio u oligopolios que establecen eficazmente barreras al ingreso de competidores. Y eso sin hablar de otros factores que pueden contribuir a establecer barreras para la competencia, como lo que en inglés se llama network effects, ¿no? Efecto de redes, supongo que podría traducirse. Y por ejemplo, en servicios informáticos, el tema de que al acumular información sobre los clientes, una empresa eleva el costo para estos de cambiar de proveedor. En el siguiente podcast voy a hablar de cómo esta visión de Milley sobre los monopolios, según la cual nunca constituyen fallas de mercado, ha cambiado una vez que él ha llegado al gobierno en el caso de las llamadas prepagas en Argentina, los seguros privados de salud, y cómo el propio gobierno Milei ha tenido que admitir que ahí había una falla de mercado y ha intervenido para reducir las tarifas. Pero repito, esto es algo que veremos en el siguiente podcast.